El gran problema actual es que es más fácil engañar a las personas que demostrarles que han sido engañadas. En un experimento, si a unos polluelos recién nacidos se les mostraba la figura de un ganso volando en el cielo, inmediatamente se asomaban y piaban, creyendo que era su madre. Sin embargo, si esa misma figura se mostraba en reversa, los polluelos ya no pensaban que era un ganso, sino un águila, porque la silueta se parecía a la fisionomía de un águila. En consecuencia, los polluelos se asustaban, se ocultaban y buscaban refugio. Esto sugiere que al nacer hay una cierta programación en los animales. De manera similar, los humanos también estamos programados, pero de una forma especial. Estamos programados para creer. Sí, estamos hechos para creer, y esta tendencia se sustenta en ciertas reglas que guían nuestras creencias. Nos aferramos a lo que conocemos o lo que nos han dicho, y muchas veces no cuestionamos la veracidad de lo que oímos. Un ejemplo curioso, nos han advertido toda la vida que fumar cigarrillo es mortal, pero ¿sabías que la cantidad de personas que mueren por diabetes es 3 veces mayor? Esto implicaría que las barras de chocolate cobran más víctimas que la nicotina. Es fácil que estos datos calen en nuestra cosmovisión. Sin embargo, hay un problema. Lo que acabo de decir es completamente falso. A pesar de ello, cuando lo mencioné en una reunión, 3 de mis amigos me creyeron sin dudar, y 2 incluso empezaron a fumar después de escucharme. Las palabras tienen un poder increíble en los demás y en nosotros. Esto fue parte del discurso de Marvel Crusher, un psiquiatra y psicólogo conductual, cuando daba una conferencia dirigida a estudiantes de doctorado. Quizás quieras escuchar el discurso completo. Es muy interesante. Dejaría el link del video en la descripción, pero esa persona no existe. El nombre y el cargo fueron totalmente inventados. Este fue un montaje, un pantallazo creado por mí. Una prueba más de que estamos dispuestos a creer casi cualquier cosa sin cuestionarlo. Y si las palabras tienen poder, las imágenes más. Bien dice el dicho, una imagen habla más que 1000 palabras. Somos vulnerables al engaño, no solo porque otros puedan manipularnos, sino porque nuestra mente tiende a aceptar información sin el debido análisis. Y es en esta vulnerabilidad donde reside una de nuestras mayores fallas, la falta de pensamiento crítico. En el ejemplo que di anteriormente, inventé el nombre de Marvel Crusher, un supuesto experto en psicología conductual, pero en realidad la frase que mencioné proviene de una persona real, el ganador de un concurso de oradores en 2018, cuyo nombre es Mohamed Katan. Lo curioso de esto es que ahora tal vez te sientas inclinado a investigar si lo que digo es cierto o no. Es normal, nuestra mente nos dice, cuidado, esto también puede ser un engaño. O tal vez simplemente lo aceptes como una verdad sin comprobarlo. Y no te culpo en ninguno de los dos casos, es una elección personal. Yo lo que haría es ir a los comentarios o buscar el video. Pero lo importante es reconocer lo fácil que es ser engañado cuando no aplicamos una reflexión crítica. Hablemos sobre nuestra capacidad crítica, porque no todas las personas tienen la misma habilidad para diferenciar entre lo que es falso o lo que es real. Y lo cierto es que todos somos susceptibles al engaño. Esto se debe a que hay situaciones en las que el engaño puede parecer tan auténtico que a simple vista es casi imposible percibirlo. Un ejemplo claro es el pantallazo que mencioné antes, donde algo que parece real puede ser totalmente fabricado. Y esta susceptibilidad se debe a nuestros sesgos. Uno de los sesgos que más pone a prueba nuestra habilidad crítica es el sesgo de autoridad. Este sesgo nos lleva a creer que simplemente porque alguien tiene un título, un uniforme o parece tener un cargo de autoridad, sus palabras o acciones deben ser verdaderas o correctas. Un experimento sencillo y que se ha comprobado en muchos videos de TikTok y YouTube demuestra esto. Si una persona se coloca un chaleco reflectante y lleva una escalera, puede entrar a casi cualquier lugar sin que nadie lo cuestione. El chaleco actúa como una especie de símbolo de autoridad, similar al efecto que tienen los uniformes de policía o guardias de seguridad. Este sesgo de autoridad está profundamente arraigado en nuestra sociedad. Nos facilita dejar la responsabilidad de ciertas decisiones en manos de otros, porque confiamos en que ellos saben lo que hacen. Sin embargo, también es un arma de doble filo. Alguien con un título o un doctorado podría engañarnos.
incluso sin ser consciente de ello, simplemente porque confiamos ciegamente en su experticia. Imagina que tienes que elegir a quién creer sobre el mejor equipo para explorar la Antártida, a un desconocido o a un doctor especializado en investigaciones en la Antártida. Es lógico que prefieras confiar en el doctor, pero incluso esa persona puede estar equivocada. Y es completamente válido confiar en la persona que estudia la Antártida, pues nuestra decisión se basa en una lógica con sus debidas premisas. Así sea una equivocación elegir un mal equipo, estamos decidiendo bajo un criterio. Aún así, se puede aumentar la habilidad crítica, pues así nos permitiremos discernir mejor, incluso cuando lo que escuchamos proviene de figuras de autoridad. El gran problema actual es que muchos de nosotros no hemos desarrollado esta capacidad de manera adecuada. ¿Cómo podemos saber si alguien tiene o no habilidad crítica? Es difícil determinar a simple vista, pero hay ciertos indicadores. Una persona con pensamiento crítico no se limita a rechazar o aceptar un argumento de inmediato. Si alguien afirma que el resultado de una operación entre A y B es C, y otra persona niega automáticamente ese resultado sin analizarlo, es probable que le falte habilidad crítica. Alguien con capacidad crítica, en cambio, intentaría entender cómo la otra persona llegó a esa conclusión. Analizaría el proceso de pensamiento, el modelo lógico detrás del argumento, y si encuentra fallos, podría desmontarlo. Pero si descubre que la lógica del otro es sólida, entonces podría cambiar su propia postura. Tener pensamiento crítico no significa que siempre tengamos la razón. De hecho, el deseo constante de tener razón puede ser un indicio de falta de pensamiento crítico. Lo que realmente hace a una persona crítica es estar abierta a ajustar su perspectiva cuando se enfrenta a argumentos mejor fundamentados. Ahora, para desarrollar nuestra habilidad crítica, ¿qué hay que hacer? A menudo se cree que debemos cuestionar absolutamente todo, pero esa no es la mejor forma. No podemos estar conscientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Sería agotador y poco práctico. En lugar de eso, debemos enfocarnos en lo que realmente importa, en aquello que está relacionado con nuestros objetivos o intereses. Cuando nos piden una opinión o debemos argumentar algo, ahí es cuando podemos poner en práctica nuestra habilidad crítica. Lo mejor que podemos hacer es tratar de entender cómo llegó la otra persona a su argumento, por más errado que parezca. Si no comprendemos su lógica, no podremos refutarla ni validar la nuestra. El pensamiento crítico, entonces, no es solo cuestionar, sino comprender el razonamiento detrás de las ideas y aprender de ellas, ya sea para desarmarlas o fortalecer nuestras propias conclusiones. Una persona que cree en el horóscopo y otra que no cree en él podrían sentarse a discutir. Tal vez quien cree en el horóscopo nunca esté de acuerdo con la idea de que no hay nada de cierto en la alineación de los planetas o en la constelación que apunta a un planeta en determinado momento del año y cómo esto podría influir en la personalidad o en lo que sucede a una persona por haber nacido en un mes específico. Por otro lado, es igualmente difícil hacer que el escéptico acepte la validez del horóscopo. El error radica en pensar que la persona más crítica es simplemente la que tiene la razón, lo cual no es cierto. Ambos modelos de pensamiento, en el que se cree en el horóscopo y en el que es escéptico, no son necesariamente correctos o incorrectos por sí mismos. En esta ocasión, el escéptico, sin embargo, tiende a descalificar automáticamente al creyente en el horóscopo. Esto ocurre porque su escepticismo proviene de una costumbre heredada. Tal vez su padre o alguien cercano era también escéptico. No obstante, aunque parezca contradictorio, la persona que cree en el horóscopo podría tener una habilidad crítica más desarrollada de lo que se piensa en comparación con el escéptico. Quien cree en el horóscopo podría entender el punto de vista del escéptico, pero decide no compartirlo. Esta persona ha elegido creer en el horóscopo sabiendo que no hay bases lógicas, pero opta por ignorarlo selectivamente. En ese sentido, su decisión es consciente y no producto de la falta de reflexión, sino de una elección personal. Lo importante acá no es en lo que creemos, ni tampoco dudarlo todo, sino el entendimiento hacia el otro, entender la diferencia, entender cómo alguien ha llegado a un argumento equivocado o acertado.
Bien poderosos, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. No siendo más, un abrazo y hasta pronto.